Electrotrax, your solution in automation. Pero lo vamos a llevar al punto en que lo veamos más que todo en la industria, o sea, el transistor bipolar, pero aplicado a la electrónica de potencia. Ese transistor bipolar que nosotros lo encontramos en los variadores de velocidad, en los UPS, en los rectificadores industriales, en los inversores, etcétera, ¿no? Entonces, empezamos con el transistor bipolar. El transistor bipolar antiguamente era de esta forma, una especie de encapsulado de vidrio, y luego, mediante las tecnologías que fueron incrementándose, es más, la electrónica es una de las áreas que ha evolucionado muy rápido a lo largo de estos 40 años más o menos, y todo empezó desde el diodo, ¿no? El diodo, el transistor y los diferentes tipos de transistores, se crearon los MOSFET, los FET, los circuitos integrados, y bueno, y ahora tenemos pues smartphone, tenemos todo tipo de tecnología. Los transistores más pequeños son transistores de pequeña señal, muchas veces sirven para activar procesos. Es más, un transistor tiene dos formas de trabajar. Una forma es como amplificación, que se puede encontrar en audio, ¿no? Y tenemos también un transistor que puede funcionar como un interruptor, es decir, abre y cierra contactos, ¿no? En el caso de abrir y cerrar, un típico funcionamiento es visto en los PLCs, en los controladores lógicos programables. Tenemos las salidas que pueden ser tipo transistor. Se usa tipo transistor en un PLC o tipo relé, y la diferencia es que el transistor eh, ayuda a trabajar a mucho más velocidad, es decir, abre y cierra los contactos del PLC mucho más rápido que una salida tipo relé. Y bueno, y ahí tiene que ver el costo, ¿no? Entonces, eh, el costo de un PLC, salida tipo transistor y salida tipo relé, es más costoso la salida tipo transistor. Y también tenemos transistores de entrada, o sea, que están colocados en la entrada del PLC para sensores, ¿no? Pero eso es más común. Y bueno, hay transistores también que son, que manejan mayor cantidad de corriente, ya pueden ser 1 o 2 amperios, que también son de tipo encapsulado metálico, ya no de encapsulado de plástico como se ve aquí o aquí en la imagen, sino que ya tienen un encapsulado que, como se ve aquí en el cuadrado, ¿no? Este es un encapsulado de plástico para pequeña señal, no disipa mucha potencia. El de rojo aquí es un encapsulado que ya trabaja con un par de amperios, pero el encapsulado que normalmente vamos a encontrar en la etapa de potencia de amplificadores o circuitos más robustos son estos transistores que se le conoce como tipo chapa, ¿no? Ya, este transistor tipo chapa se utiliza bastante, ya puede manejar entre 5, 6, 8 amperios dependiendo eh, de la aplicación. Y algo muy interesante es que, y algo que hay que recordar también, es que estos transistores tienen por acá unos orificios, ¿no? Muchos de nosotros, a lo largo de nuestra formación en el mundo de la electrónica, no hacemos caso a estos orificios, y si lo hacemos caso muchas veces utilizamos una especie de pernos para anclar y ajustar o asegurar a la placa electrónica, pero estos orificios están ahí por algo, ¿no? Aquí se coloca una especie de disipador. Los transistores, cuando ya tienen orificio, es porque sí o sí debes colocarle un disipador. Y no es que porque maneje gran cantidad de corriente, sino que mediante el disipador ellos trabajan como debe ser, ¿no? Es decir, esto lo vamos a hablar un poquito más cuando hablemos del punto de trabajo. Un dispositivo electrónico que puede trabajar normalmente hasta 70 grados Celsius, eh, cuando ya se excede su temperatura, tiene un comportamiento muy extraño. Las curvas ya no trabajan como debería ser, y el dispositivo eh, comienza a volverse mucho más lento, ¿no? Un ejemplo claro es el celular, ¿no? Cuando tu celular muchas veces sentimos que está caliente la batería, y producto de que el calentamiento de la batería es porque hay un aplicativo o una aplicación en el celular que comienza a consumir gran cantidad de corriente, hace que la placa electrónica del celular comience a calentar, y normalmente decimos se ha lajeado, ¿no? Se lajea mi celular, está lento el celular. Es porque se ha generado o hay una temperatura excesiva que hace que el dispositivo electrónico
comience a trabajar en un modo que no es un modo óptimo. Por eso que se conoce como el ajeo, ¿no? Ya no es otra cosa que había un incremento de temperatura y no está funcionando como debería ser. Los dispositivos electrónicos cuando calientan, ya, ya no trabajan al 100%. Entonces, por aquí les he puesto para que uno pueda hacer una referencia en cuanto al tamaño. Hemos puesto una cinta métrica y hemos colocado por aquí algunos transistores para que ustedes puedan ver el tamaño, ¿no? No es un tamaño, no es muy grande. Son transistores BJT, transistores de unión bipolar, que así se les llama, y existen diferentes tipos, ¿no? Este también de aquí, este que lo vamos a encerrar aquí en un cuadrado rojo, también tiene un orificio. Ese señor también necesita un disipador de aluminio normalmente, y los disipadores no son caros y se les debe colocar. Ahora, estos estos modelos ya de transistores tienen un tipo de encapsulado. Por ejemplo, este que hemos colocado aquí en rojo es un TO-220, ¿no? Y así existen diferentes tipos de encapsulados. El encapsulado está relacionado con el tipo de placa. Porque si nosotros elegimos un tipo de encapsulado diferente y cuando vamos a la placa a querer soldarlo, nos damos cuenta de que es muy grande el espacio o es muy pequeño el espacio y no podemos colocar nuestro transistor como debería ser. Entonces, hay que considerar en el tema de diseño no solamente la corriente, la tensión de los dispositivos electrónicos, sino también el tipo de encapsulado que ellos tienen. ¿Ya? Profe, la pregunta sería, ¿por qué trabajar con el transistor bipolar? Es muy sencillo, ¿no? El transistor bipolar, el BJT, el que vamos a ver hoy, se usa bastante, ¿no? En muchas aplicaciones industriales. Una de las aplicaciones donde vemos al transistor BJT es en un variador, ¿no? En un variador AC. Profe, ¿pero cómo? El BJT, ¿ya? El BJT sumado más un MOSFET, ¿ya? Me da lo que se conoce en la industria como un como un IGBT. IGBT. Esto es así. Se agarró lo mejor del transistor BJT, o sea, el transistor de unión bipolar, se agarró lo mejor del MOSFET, que es un transistor de efecto de campo metal óxido de silicio, así se le conoce, y la suma de estos ya formó al híbrido, así se le conoce porque es la unión de dos tecnologías, que se llama IGBT. Es un transistor bipolar de compuerta aislada. Este señor de aquí ya ha hecho que revolucione los variadores AC, ¿no? Está en la etapa inversora de los variadores AC. Entonces, el primer curso que ustedes están llevando, que es Fundamentos de Electrónica, me da a mí un conocimiento para poder tener, ¿no? Y poder hacer el salto ya en la electrónica de potencia, o también llamada la electrónica industrial, que se conoce en muchas áreas, y que dentro de la electrónica industrial, que es una palabra mucho más amplia, vamos a ver muchos los dispositivos que tienen internamente transistores BJT. Pues el primer curso es Fundamentos de Electrónica y por ahí ustedes deberían buscar también una capacitación acerca de lo que es electrónica de potencia, que engloba pues muchas veces armónicos, interferencias electromagnéticas, variadores de velocidad, etcétera, ¿no? Ya, entonces vamos a hablar un poquito más acerca del transistor, de la unión bipolar, vamos a ver tipos de transistores, existen dos, que es el NPN y el PNP. Funcionamiento del transistor BJT, cómo funciona un transistor, características del transistor. Aquí vamos a ver un poco el tema de áreas de trabajo de un transistor y vamos a hablar un poco acerca del punto de trabajo y la recta de carga estática. Está relacionado básicamente con el punto de trabajo Q, que es un punto ideal, es un punto que nos sirve como referencia para a partir de él nosotros encontrar en las mejores condiciones los demás elementos, ¿no? Empezamos. Estos son los objetivos. Vamos a hablar un poquito acerca de los materiales tipo P y tipo N. Esto también lo han visto, pero lo vamos a reforzar porque vamos a hablar cómo se genera el paso de la corriente del transistor. Vamos a identificar los terminales, vamos a distinguir algunas áreas de operación y vamos a diferenciar los tipos de transistores NPN y PNP. ¿Ya? Antes de iniciar la sesión, hay que recordar que en el mundo actual, pues existen en la parte
de electrónica, tres áreas bien diferenciadas, ¿no? Los materiales que son aislantes, los materiales que son conductores y los semiconductores. Es aquí donde nosotros encontramos a la mayoría, bueno, casi a todos los dispositivos electrónicos acá, en esta área, los semiconductores. No es un aislante, no es un conductor, sino está en medio de ellos. Y tenemos al silicio, tenemos al germanio y tenemos al arsenuro de galio. ¿Ya? Este último tiene un proceso de fabricación mucho más complicado, es por eso que los elementos que se construyen o los dispositivos que se construyen en base a esta combinación suelen ser más caros. El germanio, por su naturaleza, no es fácil de encontrar en la corteza terrestre y por eso que son elementos que suelen costar un poco más caro, pero el silicio es un componente básicamente que se encuentra en toda la corteza terrestre y el silicio forma parte ya del diseño y la confección, que se podría decir, de la mayoría de los dispositivos electrónicos. Es más, los dispositivos de potencia que tenemos, que maneja grandes corrientes, estamos hablando de 1000, 2000, 3000 amperios, suelen estar hechos a base del silicio, porque el silicio es un componente que disipa calor mejor que un germanio. ¿Ya? Entonces, esa es la idea, es que nosotros trabajemos básicamente con la mayoría de dispositivos que están hechos o fabricados a base de silicio. Ok, pero los conductores pues sirven, ¿no? Tenemos a todos los metales, plata, oro, grafito, ¿no? Y los aislantes pues tenemos vidrio, madera, eh, ¿no? Óxidos como el nylon, el cuarzo, el polietileno, etcétera, ¿no? Okay, y esto no olvidar que son materiales hablando en grados Celsius a 25 grados Celsius, ya temperatura ambiente. ¿Ok? Bueno, empezamos entonces. El transistor de unión bipolar. Antes de empezar con el transistor de unión bipolar, hay que recordar algo. En la parte de diodos, ¿ya? Nosotros ya hemos visto que es un diodo, ¿no? Un diodo tiene más o menos esta forma, ¿ok? Tiene esta forma, tiene una especie de flecha, donde este señor de aquí es el ánodo y este señor de aquí es el cátodo. Puede ser con la letra K, puede ser con la letra C, no hay ningún problema. Y esta flecha indica algo, ¿no? Esta flecha se ha diseñado de esta forma porque él me va a indicar que la corriente va en este sentido. Va del ánodo hacia el cátodo. Y esta corriente es una corriente I, que es la que atraviesa al diodo. Si yo esto lo quiero llevar a temas de material extrínseco, me doy cuenta de que el diodo está formado, está formado por dos materiales. El material tipo P y el material tipo N. Eso es lo que está también en su módulo 1, ¿correcto? Y para que pueda trabajar el diodo, yo lo tengo que colocar en un circuito electrónico. También puede ser en un circuito eléctrico, porque el diodo, cuando ustedes lleguen a la parte de rectificación, se van a dar cuenta que el diodo puede trabajar en alterna sin ningún problema. Entonces, yo necesito que el diodo tenga una alimentación, ¿ok? Entonces, yo voy a dibujar por acá una fuente de alimentación. La fuente de alimentación se dibuja de esta forma, ¿ya? Una línea más grande, una línea más pequeña, y la línea más grande simboliza el signo positivo y la línea más pequeña simboliza el símbolo negativo. Pero acá hago una aclaración. Ya este símbolo negativo no significa que sea en sí negativo, sino que esto significa que es el común. Y eso se ve un poco más claro cuando ustedes lleguen a la parte de OPAN. Ya, los OPANes, que son los amplificadores operacionales, muchos de ellos se alimentan con una tensión que es más 12 y menos 12. Ahí se ve claramente que él necesita una tensión positiva y una tensión negativa. En nuestro caso, es positivo y este señor es el común, como una pila, ¿no? La pila solamente que le he puesto negativo, cosa que no está bien, pero nos sirve como referencia y nos indica que es el polo opuesto. Por ese lado lo han puesto positivo y negativo, pero no significa sea una tensión negativa, sino que es el común. O sea, este símbolo, que puede ser una fuente, una pila, una batería, ya, se tiene que unir más o menos con él, ¿no? Estoy sacando un cable y lo he colocado en un extremo
el material extrínseco y otro aquí. Lo que acabo de hacer, señores, ahorita al hacer esto, se llama polarización. Ese es el término, ese es el término que nosotros utilizamos. Polarizar o polarización no significa, bueno, significa que vamos a colocarle una fuente de alimentación al extremo de los diodos, pero hay que polarizar correctamente, eso es lo que nos quiere decir. Entonces polarizamos de esta forma que el positivo, como es un solo cable, positivo también llega aquí. Y si este es el común también llega al otro extremo por ser el mismo cable. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy polarizando. Cuando mamá nos decía, coloca bien las pilas de nuestro juguete, nuestro carrito, nuestra muñeca, lo que ella estaba diciéndonos es que polaricemos correctamente. Mira, qué sabia es la mamá. Entonces hemos polarizado correctamente y cuando el positivo de la fuente de alimentación coincide con el material extrínseco P, se llama polarización directa. Correcto. Y al revés sería polarización inversa. Entonces, este señor de aquí sabemos que es el ánodo y este señor de aquí sabemos que es el cátodo. Hasta ahí no hay ningún problema. Ya conocemos ánodo y cátodo como la parte de acá arriba. Ahora, en el material tipo P, nosotros tenemos unos huecos, se le llama. Voy a cambiar de color, unos huequitos. Dentro del material tipo P hay unos huecos que se comienzan a mover, unos elementos que se comienzan a mover por todo el material tipo P. Ya no están quietos, ellos se mueven a lo largo del material tipo P. Y en el material tipo N, nosotros tenemos, voy a cambiar de color aquí, voy a poner un naranjita. Aquí nosotros tenemos unos electrones que también se comienzan a mover por todo el material tipo N. ¿Ya? Fíjense cómo vamos a pasar de entender cómo funciona un diodo a cómo funciona un transistor bipolar. Por favor, no se pierdan esta parte de acá que es importante. Lo que vamos a ver aquí funciona para el SCR, para el IGBT, para el mismo transistor, para el mismo diodo. De esa misma forma también funcionan los MOSFET, que no se ve en este curso, porque este es Fundamentos de Electrónica y MOSFET ya se ve en un curso de electrónica y potencia, pero funciona de la misma forma. Entonces, si nos sirve como mnemotecnia, el material tipo P coincide con el más positivo, podríamos decir, y el N que figura aquí, podríamos decir que coincide con el símbolo negativo, solamente para que se nos quede la idea qué tipo de material tenemos en el lado del ánodo y qué tipo de material tenemos en el lado del cátodo. Entonces, aquí tenemos una tensión B. Esa tensión B, en algunos libros, se le suele llamar tensión de fuente. Esta tensión de fuente, ya, nosotros tenemos que asegurarnos de que si queremos que fluya corriente del ánodo al cátodo, tenemos que asegurarnos que esta tensión sea una tensión mayor a la tensión del diodo. Y nosotros sabemos, pues, ya porque hemos venido repasando nuestra parte teórica del curso de Fundamentos de Electrónica, que esta tensión en el diodo es aproximado, ¿se acuerdan de cuánto? A ver si me ayudan por el chat. ¿Se acuerdan cuánto era esta tensión del diodo que necesitábamos para que deje pasar la corriente? Mm, ay, por ahí público, ¿no? ¿Se acuerdan cuánto era la tensión que necesitamos para que pueda trabajar el diodo? Sí, no sé si está por ahí. Bueno, veo que está Fabián, veo que está John. No sé si recuerdan cuánto era la tensión. Habíamos considerado, según lo que está eh, en la teoría, a partir de 0.6, perfecto, gracias. Muy bien, oh, gracias John, gracias Fabián. Desde 0.6 hasta 0.7. Ese es un rango adecuado, ¿ok? Desde 0.6 a 0.7. Entonces, ahorita vamos a hablar porque es importante que ustedes recuerden esa tensión. Entonces, esa tensión tiene que ser entre 0.6 hasta 0.7, podríamos llegar sin ningún problema. Obviamente esto es voltios. Fíjense que es una tensión bien pequeña. Entonces, cuando esta tensión de la fuente es mayor a la tensión en el diodo, aquí en esta zona
en esta zona, en esta frontera, que se le suele llamar, vamos a ponerle de otro color azul, se comienzan a organizar, se comienzan a mover estos huecos y comienzan a irse hacia el lado de la frontera, es decir, se comienzan a alinear por acá, se comienzan a juntar aquí en la frontera, todos los huecos. Fíjense, cuando la tensión ha superado la tensión de ruptura, se le suele llamar codo de la curva, voltaje umbral, tensión umbral. De acuerdo a los libros que ustedes puedan agarrar, van a encontrar términos muy parecidos. Entonces, cuando se supere la tensión umbral, codo de la curva, voltaje de ruptura, etcétera, vamos a ver que estos señores, tanto los huecos como los electrones, comiencen a migrar aquí en la frontera y se comiencen a alinear. Y de pronto ocurre algo interesante, que estos señores se comienzan a fusionar con estos huecos. Entonces se comienza a juntar un hueco y un electrón, un hueco y un electrón, y se comienza a formar algo que en electrónica se conoce como un área de transición. Esta famosa área de transición suele ser un área muy pequeña, ya de un diámetro pequeño, pero lo suficiente como para dejar pasar, gracias a que se ha unido un hueco y un electrón, deja pasar la corriente que va del ánodo al cátodo. Ah, fíjense, y todo ocurrió gracias a la tensión que fue mayor a la tensión del diodo, se pudo realizar la polarización directa. Se generó un área de transición que permite el paso de la corriente del ánodo al cátodo. ¿Correcto? Si esta área ya fuese mucho más grande, yo necesitaría una tensión mucho mayor, que es lo que ocurre en los dispositivos de potencia. En los dispositivos de potencia que ustedes pueden encontrar en la industria, los dispositivos mucho más grandes, mucho más industriales, no los dispositivos comerciales que se pueden encontrar, eh, esta tensión suele ser mucho más grande, puede ser un voltio. ¿Por qué es más grande, profe? Porque esta área de transición se hace mucho más grande para dejar pasar mayor cantidad de corriente. Entonces, no nos sorprenda que cuando hagamos una medición con el multímetro en un diodo, en un transistor, tengamos una tensión de 1.1, 1.5, 2.2 voltios, 2.2 voltios, 2.5 voltios, que no sea extraño. Y eso no significa que esté erróneo, no, al contrario, es porque el dispositivo es un dispositivo mucho más robusto que trabaja con mayor cantidad de corriente. Entonces, a dispositivos más grandes, esta área de transición se hace mucho más grande. Por lo tanto, la tensión que ellos necesitan es una tensión mucho más grande. ¿Correcto? Hasta ahí está claro esa idea. ¿Y qué pasaría ahora si es que yo invierto la fuente de alimentación? Si yo invierto la fuente de alimentación, aquí tendría positivo entonces y aquí tendría negativo. Como es un solo signo, como es un solo cable, aquí viene negativo y este como es un solo cable, aquí se hace positivo. ¿Correcto? ¿Qué es lo que sucede cuando pasa eso? Cuando yo tengo negativo en el ánodo y positivo en el cátodo, lo que ocurre aquí es que ahora estos huecos que estaban en la frontera, que estaban en el límite, ya no comiencen a alinearse en el lado derecho, sino comiencen a irse hacia el lado izquierdo, dejando vacío esta zona de la frontera. Lo mismo va a suceder con los electrones. Estos electrones que están en la frontera comiencen a migrar por acá, ¿no? De tal forma que aquí en el centro se comienza a generar un área despoblada, un área mucho más grande. Entonces, cuando la corriente quiere ir ahora, porque la corriente siempre va de positivo a negativo, esa es una forma convencional, cuando la corriente ahora quiere ir venir desde el cátodo hacia al ánodo, es decir, en polarización inversa, simplemente la corriente aquí no va a poder pasar porque aquí no existe unión. Entonces aquí prácticamente la corriente del diodo que quiere pasar por aquí va a ser de 0 amperios. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces para nosotros es importante, no solamente en el diodo, sino en diferentes dispositivos de potencia o dispositivos comerciales, saber el tipo de polarización. Yo no le puedo colocar un positivo o un negativo a un dispositivo electrónico sin conocer cómo es su estructura,
porque lo que yo tendría es que no me deje pasar corriente, o de repente sí me deje pasar corriente, depende de la configuración que yo le pueda hacer. ¿Correcto? ¿Se entendió esta parte de acá? Bueno, he tratado de resumir un poco lo que se ha visto en la parte de diodos, ¿no? ¿Ok? Entonces, ojo con la polarización, ojo con la zona de transición, con los materiales tipo P y los materiales tipo N. Este mismo procedimiento nosotros lo tenemos en el transistor. Fíjense que el transistor aquí tiene esta forma. Voy a sombrearlo por acá, hasta acá. Tiene esta forma. Tiene material tipo N, material tipo P y material tipo N, pero más. Ahorita te voy a explicar qué significa este N más. Pero si se dan cuenta, tengo material tipo N. ¿Y el N qué encontrábamos? Encontrábamos, profesor, electrones. Muy bien. ¿Y en el material tipo P qué encontrábamos? Encontrábamos huecos. Ah, o sea, profesor, si yo le coloco una fuente de alimentación aquí, en el extremo, sí, fuente de alimentación, donde aquí era el común y aquí es positivo, y lo hecho aquí, entonces aquí lo que yo voy a obtener es que los electrones y los huecos se comiencen a unir y me deje pasar la corriente. Esa es la idea. Por eso que yo polarizo correctamente. O sea, que una vez que yo ya entendí cómo funciona el material tipo N y el material tipo P, para mí es mucho más sencillo tener la idea de qué es lo que pasa dentro de un dispositivo de potencia. Este N más que figura aquí, este símbolo de más, significa que este señor está dopado. ¿Qué significa dopado en electrónica? Que tiene exceso. Tiene exceso de electrones. O sea, tiene muchos electrones. Y cuando tiene electrones, ¿ya? Aquí hay una formulita que nos va a ayudar a nosotros a entender un poco. Cuando él tiene exceso de electrones, ya la corriente que quiere ingresar, que ingresa a la base, que es la corriente de base, y por acá la corriente que baja, que es la corriente del colector, es igual a la corriente del emisor. Por eso se dice que tiene exceso de electrones. Entonces, corriente de base más corriente de colector me da corriente de emisor. Es una de las leyes que se cumplen en el diodo, ¿no? ¿Ok? Entonces ya aprendimos que es N más. Y aquí cuando yo veo al transistor PNP, profe, ¿cómo que PNP? Hay un transistor NPN que hace alusión a la configuración que tiene un material tipo N, un material tipo P y un material tipo N pero positivo. Transistor PNP es material tipo P, material tipo N y material tipo P, pero aquí el P también está dopado, pero como es P, este tiene exceso de huecos. Él tiene también exceso de huecos. Él quiere ya también ganar mayor cantidad de huecos. Ya él quiere aparearse con la mayor cantidad de electrones, por eso es lo que tiene. ¿Ok? Entonces, dos tipos de transistores hasta acá. El transistor NPN y el transistor PNP. Estos de aquí lo vamos a dejar para explicarle un poquito más adelante cuando veamos cómo reconocer si es un transistor NPN o un transistor PNP, ¿ya? Porque tiene que ver con su configuración. Yo puedo encontrar en los libros o en los manuales este tipo de configuración o este tipo de símbolo o este símbolo o el símbolo de acá. Este último símbolo que estoy pronunciando con una flecha por acá no es muy común que lo encontremos. Solo se utiliza para reconocer los terminales de los transistores. Yo voy a hablar más del transistor NPN porque es uno de los más comunes y lo que ocurre en el transistor NPN ocurre lo inverso en el transistor PNP. Como profesor, hace un rato te comenté que aquí ingresaba la corriente, aquí bajaba la corriente y aquí salía la corriente. En el transistor PNP, cuando yo digo que ocurre lo contrario, es que en la base la corriente ya no ingresa, la corriente sale. En el colector la corriente ya no baja, sino la corriente sube, es decir, sale del colector y la corriente en el emisor ya no baja, ya no sale, sino que va a entrar. Entonces, esto me indica a mí que los signos son diferentes. Cuando aquí ingresa por positivo, aquí sale por negativo, ingresa por positivo y aquí va a salir por negativo. Entonces aquí
Lo que pasa es que los signos son cambiados. Aquí es negativo, acá es positivo, aquí es positivo y aquí lo que va a ser es negativo. Los símbolos, los signos son cambiados. ¿Estamos? Eso es lo que ocurre en un transistor NPN y lo contrario va a ser en el transistor PNP, excepto las dos leyes que se cumplen dentro del transistor, ya que son las leyes de tensiones y las leyes de corriente. Entonces, yo puedo intuir que si tengo un NP, un PN por acá y hago la unión de estos, me sale un transistor NPN. Ya, NP, recuerdo rápidamente, es como si fuese un diodo. Mira, es por eso que ellos dibujan acá como si fuese un diodo. Entonces, es muy común escuchar por ahí que el transistor BJT es la unión de dos diodos, porque tiene materiales tipo N y materiales tipo P, como se ve. Lo mismo va a pasar para el transistor PNP, tiene materiales tipo P con N, tipo P y N. Es lo que se cumple dentro del transistor, se cumple esta primera ley, que la suma de corrientes que ingresan a un nodo, es decir, ingresa el colector, ingresa la corriente colector, ingresa la corriente de la base y lo que sale es la corriente del emisor, como se ve aquí en esta formulita. Esto es una fórmula que se cumple siempre. Profesor, ¿y para qué me sirve esa fórmula? Para fines de dimensionamiento. Si tú quieres saber cuánto es la corriente que puede soportar tal diseño del transistor en una determinada aplicación, tienes que utilizar estas fórmulas para poder encontrar cuánto debería ser el valor del transistor. De repente, cuando nosotros dimensionamos, no le prestamos mucha atención a cuánto debería ser el valor de la corriente, porque si es un circuito pequeño, de repente el transistor cuesta un sol 50, un sol 20, pero ya cuando diseñamos un dispositivo de potencia, un circuito mucho más grande, sí tenemos que tener mucho cuidado cuando dimensionamos el tipo de corriente o la cantidad de corriente, porque ya no te va a valer un sol, te puede valer dependiendo de la corriente, ojo, estamos hablando de repente hasta en dólares, puede ser 70, 80, 100, 300, 400 dólares, un diodo, un transistor, entonces ya ahí puede ser perjudicial, ¿no? Y además, si tú haces 1000 placas, y el costo, pues, por ponerle un transistor que no has dimensionado bien es un sol más, hace 1000 placas, tienes gasto de 1000 soles, ¿no? Por no dimensionar correctamente. Entonces, eso suele pasar. Lo mismo pasa en variadores, ¿no? Muchas veces en variadores no dimensionamos correctamente y encuentras aplicaciones con un motor muy grande para mover una pequeña fajita. Y pues, obviamente hay un consumo de corriente mucho mayor y eso involucra un gasto excesivo. ¿Qué pasó? Que lo suelen dimensionar al 75%, al 80%, muchas veces hasta al 100% de más a los variadores junto con los motores para evitar supuestamente que el variador falle, ¿no? Pero no es lo ideal, pues, ¿no? Se dimensiona de acuerdo a la característica de tu carga, ¿no? Bueno, la carga más la transmisión, ¿ok? Entonces, esa es la idea, esa es la figura. Entonces, zonas del transistor BJT. Tenemos, en realidad hay 4 zonas. Hay una cuarta zona que está más adelante en la otra diapositiva que la comento porque no es una zona que genere realmente trabajo. Existe la zona activa, que es la zona mucho más grande, que es la zona donde el transistor se siente cómodo, es la zona donde el transistor no calienta, donde encontramos todos los parámetros. Encontramos tensión, encontramos corriente, encontramos un parámetro que se llama beta. Beta es el parámetro de ganancia de corriente. Es en esta zona activa donde solamente encontramos ese parámetro, el beta, un parámetro de ganancia de corriente. Zona de corte es una zona donde no hay corriente, pero sí encontramos tensión, una pequeña tensión. Bueno, no es pequeña, es una tensión que está entre el colector y el emisor, que lo vamos a ver ahorita cuando llevamos una descripción mucho más amplia. Zona de saturación es una zona muy pequeña que está pegada al eje o al eje vertical, donde encontramos máxima cantidad de corriente en el colector. La corriente en el colector suele ser máxima, pero la caída de tensión entre colector y emisor suele estar entre 0.1, 0.4 hasta 0.5 podríamos llegar ahí, ¿no? Es como si consideráramos un switch, ¿no? El transistor se suele utilizar como si fuese un switch, abre y cierra, abre y cierra. La caída entre estos extremos con el multímetro
puede estar según entre 0.1 hasta 0.4 voltios, ¿no? Eso es lo que nos indica. Y la última es la zona inversa que está por acá, que es una zona que no se suele utilizar porque el transistor no realiza ningún tipo de trabajo, no funciona el transistor. Es más, esta zona tiene una alimentación negativa. La tensión, básicamente colector-emisor, es una tensión muchas veces que es negativa y el transistor no funciona de esa manera. Entonces tenemos 4 zonas: la zona inversa, que no se suele usar; la zona de saturación, que está pegada en el eje vertical; la zona de corte, que es una zona que está pegada al eje horizontal, que es una pequeña zona; y tenemos una zona activa, que es la zona mucho más grande donde el transistor trabaja. Es más, en la zona activa, yo si trazo 2 puntos por aquí, puedo encontrar aquí una zona o un punto de trabajo que se llama punto Q1, el punto de trabajo óptimo. Este punto de trabajo óptimo involucra que el transistor trabaja de la mejor manera. El transistor no calienta ahí. Tú has diseñado el circuito de tal manera que el dispositivo, el transistor, no genere ningún trabajo forzado. Por eso le decía, es un punto ideal, un punto de trabajo óptimo que no genera calentamiento en el transistor. Entonces yo, en base a trazar perpendiculares y muchas veces paralelas, puedo encontrar estos puntos. Yo decido en qué punto puedo encontrar este trabajo. Simplemente trazo y puedo encontrar la tensión colector-emisor por aquí o la corriente colector por acá. ¿Okay? Esta zona de aquí, que es la zona de ruptura, ¿ya? Se utiliza para describir que en esta zona de aquí el transistor se puede destruir. ¿Cómo es eso, profesor? Cuando yo tengo una carga netamente resistiva, el transistor, cuando pasa de corte-saturación, que es el estado normal de generar una especie de switcheo, porque en la industria lo que es común ahorita es hacer trabajar a los dispositivos de potencia como si fuesen utilizando una técnica que se llama PWM, ¿no? Modulación por ancho de pulso. Esta técnica se utiliza en los variadores de velocidad, se utiliza en los UPS, se utiliza en los inversores caseros, y es una técnica que involucra hacer una especie de abre y cierra al transistor, como si fuese un interruptor. Entonces el interruptor, cuando pasa de abrir y cerrar, que no es otra cosa de que abrir es corte y cerrar es saturación, cuando yo paso de saturación a corte, vamos a ponerlo con otro color, el transistor no genera una línea, sino que el transistor más o menos hace esta secuencia, hace esta zona, ¿no? Esta descripción. Entonces él hace esta secuencia, pasa de saturación por acá a corte, ¿no? Y nuevamente de corte a saturación. ¿Por qué, profe? Porque estamos haciendo una especie de switcheo. Ya abre y cierra el transistor. Entonces hace este movimiento, ¿ok? Y esto de acá, esto que lo voy a marcar aquí, toda esta zona, se conoce en electrónica como el SOA, área de operación segura, así se le llama. Profe, ¿qué es el SOA? Es el área donde el transistor realiza trabajo, pero no se va a destruir, no pasa zona de ruptura. Ah, ya. Pero eso es cuando estamos ante un elemento netamente resistivo. Pero en la industria no trabajamos con elementos, o sea, solamente con elementos resistivos, sino que le sumamos o colocamos o trabajamos con motores. Y un motor, de ahí viene su nombre, ya, es un elemento inductor, es un inductivo, ¿no? Profe, ¿cómo es el inductivo? Una bobina, pues son varias bobinas. Entonces este es un inductor. Entonces, al trabajar con cargas inductivas y le sumamos resistivas y en algunos casos le sumamos una carga capacitiva, la capacitancia, profe, del cableado, cuando yo alargo mucho el cableado entre el variador y el motor, lo que aumenta es la capacitancia, es decir, la capacitancia del cable. Entonces se genera, pues, ya varios problemas ahí. El problema es que esta zona, que se llama SOA, cuando yo tengo un elemento que le he agregado un elemento inductivo,
Entonces, esta zona comienza a crecer, esta zona comienza a irse por acá y comienza a hacer ese movimiento. Esto de acá es peligroso para mi transistor. Y este es el problema, ¿no? Sino que nosotros muchas veces no entendemos qué pasa en los variadores o por qué saltan las fallas en los variadores de velocidad. No entendemos al dispositivo de potencia. En este caso sería un IGBT que está hecho a base de BJT. Entonces, esta parte de aquí genera calentamiento en el dispositivo de potencia. Un calentamiento excesivo, que por más que tenga un disipador, no lo ayuda, porque hay una zona que se llama zona de ruptura, donde se genera un consumo de potencia. Y ese consumo de potencia hace que se genere un calentamiento en el dispositivo. ¿Ok? Entonces, yo tengo que tratar de evitar, por eso vienen los diseños, ¿no? Profe, ¿cómo hago para evitar esto? Bueno, tendrías que utilizar un dispositivo, un transistor mayor que te permita mover esta gráfica un poco más hacia la derecha, ¿no? Por acá más o menos que estaría. Sí hay, pero se dimensiona. Por eso que existen miles y miles de tipos de transistores, existen miles y miles de tipos de diodos, ¿ya? O modelos de diodos que manejan corrientes totalmente diferentes, ¿no? Y esa es la figura, chicos. Entonces, hay que entender un poco de dónde vienen las fallas también en los variadores, en los arrancadores. Bueno, los arrancadores es mucho más sencillo porque tienes SSR, ¿ok? Pero la figura es la misma. Cuando yo tengo comportamientos o tengo combinaciones de resistencia, inductancia y capacitancia, tengo que prestar mucha atención porque puedo generar problemas en mis dispositivos. Ya. En Perú, bueno, existen pocas empresas que hacen diseño de la parte de potencia, de tarjetas electrónicas. Una es que está por acá por las Malvinas. eh, y ellos pues, son un poco recelosos con su información, obviamente, porque es un conocimiento de años de ellos, de diseño, de experimentación, y pues bueno, han llegado a tener muy buenos resultados, ¿no? Pero ellos conocen de este SOA, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con el SOA. Ok, entonces aquí se ve un poquito mejor las gráficas, ¿no? Aquí les he puesto ya las magnitudes de las corrientes. Cuando la corriente está más hacia arriba, en la zona verde, decimos que tenemos mayor cantidad de corriente en el colector, porque acá hay un parámetro que está amarrado, ¿no? El beta, que es la ganancia de corriente, me pone con rojo, o sea, la corriente colector es igual al beta por la corriente la corriente, perdón, la corriente de la base acá. Beta, ¿no? Entonces, esto es, el beta es la ganancia de corriente, ¿ya? Y multiplicado por la corriente en la base, yo tengo la corriente colector. Es un parámetro que está directamente relacionado con la corriente de la base. Este parámetro beta puede ir desde 0.1, 0.5, puede llegar hasta 1000. ¿Ya? De repente puede llegar hasta más porque cada vez más se están dando mejores performance o mejores diseños en los transistores, ¿ya? Pero hasta ya hace varios años había llegado hasta 1000, ¿no? De repente ya ahorita con la tecnología tenemos de repente mejores prestaciones, ¿ya? Mayores a 1000 de repente, ¿no? Ok, pero hay que tener cuidado siempre con el beta, ¿ya? ¿Qué más podemos para acá? Ahí está. Estas son las zonas que a mí me interesa que ustedes recuerden, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a hacer una gráfica rapidita para que tú me puedas entender y, y poner en conocimiento lo que les he explicado hace un rato, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta es una línea y aquí vamos a poner base emisor. Esto tiene que ver con la alimentación del transistor base emisor. Entonces voy a colocar por aquí algunos puntos o hitos que para nosotros eh, nos va a ayudar a entender un poquito más, ¿eh? Vamos a colocar aquí eh, 0 voltios, 0.6 voltios y 0.7 voltios. Por aquí una tensión, por aquí el infinito, una tensión negativa, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo vengo desde una tensión negativa hasta cero, aquí hay una zona. En esta zona
El transistor, como no realiza trabajo, el transistor, él está así, ¿no? Él está súper feliz porque no realiza trabajo. Esta zona donde el transistor no realiza trabajo se le conoce como zona de corte. Vamos a ver aquí, zona acá, un poquito más pequeño. Esta zona donde no realiza trabajo es inversa, ¿no? Estaba salteando. Esta es la zona inversa. Desde 0.6, desde 0 voltios hasta 0.6 voltios es una zona. Aquí el transistor está feliz, sí, pero ya no como antes, ¿no? Pero sí está feliz el transistor. Esta zona ya se conoce como zona de corte. Profe, ¿por qué no está completamente feliz el transistor? Porque él ya sabe que ya tiene una tensión un poco menos de 0.6 voltios y ya sabe que en cualquier momento él puede entrar a conducir, puede entrar a conducción. Entonces existe una zona por acá, ¿ya? De aquí, de 0.6 a 0.7, donde él ya no está feliz. Él está así, está serio, ¿no? ¿Ya? No está triste, sino está serio, ¿no? Está serio. Porque sabe que ya está trabajando. Esta zona es la zona activa. Él aquí ya está realizando un trabajo. Pero aquí, exactamente aquí, para los dispositivos comerciales, en este punto de aquí, él, vamos a poner un rojito mejor, control Z, ahí está, en rojo, aquí, en este punto de acá, él ya está así, ¿no? Está sumamente triste. ¿Por qué está triste? Porque es aquí donde él se da cuenta de que si le damos una tensión mucho mayor, él se puede destruir, él se puede quemar. ¿Por qué? Porque es un dispositivo que tiene problemas ya cuando trabaja con mayor cantidad de corriente. Entonces, él aquí en esta zona es la zona que nos faltaba, que se conoce como saturación, donde conduce la máxima cantidad de corriente. Entonces, si yo quiero más corriente, puedo hasta quemar al transistor, ¿no? Entonces, esas son las 4 zonas vistas desde el punto de la tensión base emisor en un transistor. Con las caritas a nosotros nos ayuda mucho a recordar qué es lo que pasa en cada una de las zonas y qué debemos considerar o tener cuidado, ¿no? Más que todo con el tema de las corrientes. Si yo me excedo más de 0.7 voltios, es muy probable que pueda destruir al transistor, porque recuerda que ellos tienen un límite de tensión en sus extremos que puede ser perjudicial, ¿no? Entonces, ya sabemos el flujo de electrones y huecos que ocurre dentro de un transistor, ya lo explicamos hace un rato. Hay una polarización. Ojo, yo cuando coloco aquí una fuente de alimentación, una batería, siempre tengo que considerar lo siguiente, ¿no? Siempre tengo que colocarle aquí una resistencia. Es por eso que en los circuitos de diseño siempre van a encontrar aquí una resistencia muchas veces del orden de los K, de K ohmios, ¿no? 10 K ohmios, 5 K ohmios, una resistencia de un valor grande en ohmiaje. Porque si le pongo una resistencia pequeña, puedo excederme de la tensión que hay acá, ¿no? Aquí no puedo excederme a 0.7 voltios para dispositivos comerciales. Para otros dispositivos, los dispositivos de potencia sí me puedo ir más allá de 0.7, ¿no? En algunos casos 0.8, 0.9, dependiendo, como les dije, de la aplicación y del tipo de dispositivo de potencia que pueda usar. ¿Correcto? Entonces, aquí comienza este es un modelo un poco más explicativo de qué es lo que ocurre en el transistor, ¿no? Entonces aquí se han puesto dos fuentes para que ustedes puedan visualizar el flujo de la corriente que se dan en cada uno de los materiales tipo N, P y N, ¿no? ¿Ok? Y aquí ocurre o bueno, se encuentra, ¿no? Esta formulita ya que hace un rato lo vimos, que la corriente del emisor es igual a la corriente de la base por la corriente del colector. Aparece también aquí la corriente colector es igual al beta, que es la ganancia de corriente multiplicado por la corriente de la base, ¿no? Aparece el factor de amplificación o la ganancia, que está muchas veces de 0.9, 0.1, 0.2, podemos llegar ya hasta 900 o 1000 en algunos casos, ¿no?
¿Qué más ocurre en el transistor? Cuando yo trabajo con el transistor, muchachos, ocurren dos leyes prácticamente. Eso tiene que ver con Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff que involucra el tema de las corrientes y la segunda ley de Kirchhoff que involucra el tema de las tensiones. Ya, no vamos a demostrar estas fórmulas, ya, porque es meternos con hacer mallas, todo, pero sí hay que recordar algo, ¿no? Aquí yo veo una corriente. Aquí yo veo una corriente que ingresa y aquí veo una corriente que sale. Si yo me baso en la primera ley de Kirchhoff, esto me indica algo, ¿no? Yo tengo más o menos esto. Tengo tres corrientes, una corriente que ingresa, vamos a poner aquí corriente de colector, hay una corriente que ingresa, que es la corriente del emisor, perdón, la corriente de la base, acá está la corriente de la base, y una corriente que aquí está saliendo. ¿Ya? Es obvio que en este punto ingresan dos corrientes. Si ingresan dos corrientes, debería salir una corriente, y esta corriente es la corriente del emisor, que es la que se ve aquí, ¿no? Simple lógica, ¿no? Entonces, la primera ley de Kirchhoff dice que la suma de corrientes que ingresan a un nodo, este es un nodo, es igual a la suma de corrientes que salen de ese nodo. En este caso, solamente hay una corriente que es la corriente del emisor. ¿Ok? Y la corriente de Kirchhoff no es más que una secuencia ya de jugar con los signos. Pues, profe, ¿cómo es eso? A ver, de manera rápida, si me captas, la idea sería estupendo, ¿no? Si no, vas a tener que demostrarlo y con paciencia volverlo a entender. Entonces, yo voy a imaginarme que la corriente sigue este sentido, ¿ok? Entonces, si yo sigo ese sentido, la segunda ley de Kirchhoff, cuando ya habla de tensiones, me dice que la suma de tensiones en una malla cerrada es igual a cero. Entonces yo puedo agarrar tres puntos y en los tres puntos que tengo puedo hacer tres mediciones. Puedo hacer esta medición, puedo hacer esta medición o puedo hacer esta medición. Entonces lo que estoy haciendo es una malla cerrada así porque estoy llegando al mismo punto. Entonces Kirchhoff te dice que puedes agarrar el primer signo del primer elemento o el segundo signo del segundo elemento. Perdón, o el segundo signo del primer elemento, ¿no? Entonces vamos a agarrar este primer signo. Voy a agarrar el signo positivo, el primer signo de él, de la tensión él. La tensión base emisor voy a agarrar el primer signo que es él. Y de este señor colector emisor voy a agarrar el primer signo que es él. Entonces, la suma de tensiones en una malla cerrada es igual a cero. Entonces, si yo agarro el primer signo de tensión colector base, estoy agarrando el primer signo que es más, le pongo aquí más. Luego agarro el otro signo que es más del segundo elemento, tensión base emisor, y luego voy a agarrar el otro signo de la tensión colector emisor. En una malla cerrada, la suma de tensiones es igual a cero. Este señor lo paso para acá, o esto todo lo mando al otro lado, y me voy a dar cuenta que todo esto es igual a esto. Y de ahí viene, ¿no? De ahí viene la formulita. Siempre, siempre hay que agarrarle algo lógico, ¿no? A las cosas. Profe, ¿cómo hizo ahorita? Ah, es que yo agarro mi multímetro, pongo polaridad de diodos, mido aquí y mido aquí, esa es una tensión. Otra vez agarro mi multímetro, mido aquí y mido aquí, esa es otra tensión. Mi multímetro aquí y aquí es otra tensión. Respetando siempre el orden de los cables, ¿ya? Yo voy a obtener esta formulita. Es lo mismo lo que hemos hecho, ¿ok? Y encontramos que la tensión colector emisor es igual a la tensión colector base más la tensión base emisor, ¿no? Esa es la electrónica, chicos, ¿no? No se olviden que tanto el diodo como el transistor tienen una curva exponencial. Ya en algunos libros por ahí para fines de repaso lo suelen colocar aquí de manera lineal, como una pendiente, ¿no? Puede ser un poco entendible. ¿Qué más tenemos? Bueno, en este circuito que ustedes ven aquí, que lo voy a colocar aquí en el cuadrado, este circuito con esa configuración tiene estas fórmulas. Desde acá. Ah, o sea que si yo te pongo otra resistencia por aquí y cierro circuito, o te pongo un diodo por aquí, o otro circuito que yo saque, estas fórmulas ya no sirven. Entonces, no siempre es bueno acordarse de todas las fórmulas, sino que encontrarle un sentido para poder encontrar cada una de las fórmulas que aparecen por acá. Y esto no es otra cosa que aplicar Kirchhoff. Se aplica la primera ley de Kirchhoff y la segunda ley de Kirchhoff y encontramos estas fórmulas de aquí. Pero eso
Eso ya, bueno, ahorita ya no tiene mucho caso porque eso lo encuentras en los libros. Ya, es más, esto de aquí ya se encuentra en los libros. Eh, para los circuitos que tienen aquí una resistencia o tienen una fuente, también lo encuentras en los libros y las fórmulas, ¿no? Y ahorita es mucho más factible buscar la información, ¿no? Antes era más complicado porque no se podía acceder a los libros. Y ahora sí, con un clic en el celular ya tenemos un libro, ¿no? Y lo podemos revisar. Antes se tenía que tú mismo diseñar, encontrar cuánto debería ser la corriente, la resistencia para encontrar los valores, ¿no? Era un poco más complicado. Así se obtiene, ¿ok? Estas fórmulas de aquí, aplicando tu Kirchhoff por aquí, lo puedes encontrar. Es más, este circuito para aquellos que tienen un poco más de experiencia de repente, eh, más o menos te quedaría algo así, ¿no? Acá no hay nada, este es el común, la tierra. Este circuito de aquí, esta resistencia, yo lo puedo poner de tal forma así. Y aquí tengo una fuente de alimentación y cierro circuito por acá. Esta es tu tensión BCC. Esta es tu resistencia RC. Y este circuito yo lo puedo, acá hay una resistencia, lo puedo expresar así, ¿no? Esta es una resistencia, este es RB. Y esta misma fuente se está dividiendo en dos. Entonces aquí tendríamos una fuente así. Ahí está. Y esta es la fuente BCC. Y aquí aplicas Kirchhoff por aquí y Kirchhoff por aquí en una malla cerrada y vas a encontrar estas formulitas de aquí, ¿no? Todo esto acá lo encuentras. Entonces, ¿qué he hecho? He desmenuzado el circuito, lo he hecho en dos partes para poder aplicar Kirchhoff y poder encontrar los valores de las corrientes y las resistencias que tiene este circuito, ¿no? Ya, pero tienes que partir por algún punto primero, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto debe valer el beta? ¿Cuánto es la corriente que quieres que pase por acá? Porque sin algunos parámetros que tú puedas considerar, si no lo consideras, no vas a encontrar ningún valor, ¿no? Todo sería suposición, pues. Y de ahí vas desmenuzando cuál sería la mejor opción. Recuerda que estás considerando el Q, ¿no? Y el Q es el punto de trabajo óptimo. Entonces, esta es una prueba del transistor. Por ejemplo, ¿no? En las diapositivas previas había en un cuadrado, yo te seleccioné, te dije que esto lo íbamos a ver cuando veamos la prueba de los transistores. Y justamente es esto de acá. Ya, esto de acá eh, me da la idea a mí que este de acá es un transistor NPN, ¿no? Antes era más complicado eh, ir a hacer pruebas en tarjetas electrónicas si es que no teníamos nuestro manual SG se llamaba, era un manual antiguo donde se encontraba todos los modelos de los transistores y sus características, sus diagramas, sus terminales, ¿no? Ahorita es mucho más fácil porque tenemos el internet en el celular, ¿no? Pero eh, si deseas, pues esto es sencillo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Aquí coloca un multímetro, seleccionamos polaridad de diodos en el multímetro. Polaridad de diodos es para poder medir al diodo, ¿no? Entonces, yo voy a imaginarme que esto es positivo. Si este es positivo, es decir, estoy colocándole aquí el terminal rojo del multímetro y el terminal negro del multímetro lo colocaría aquí. No tengo ojo color negro, por eso estoy poniendo azul. Sería este el negativo. Ah, ya. Entonces yo mido aquí positivo y negativo. Yo veo que aquí me figura 0.6 voltios. Entonces yo digo, entonces es correcto, ¿no? La base es positiva y el emisor debería ser el complemento en el negativo. Ok, este mismo multímetro lo voy a trasladar hacia el costado, aquí, y voy a mantener positivo aquí y el negativo lo voy a llevar aquí. Y cuando mido aquí, este señor me sale 0.58 más o menos voltios. Depende también de de la tensión de la batería que tenga, ¿no? ¿Ok? Pero estoy visualizando dos valores. Si yo llevo a la parte superior el multímetro y mido aquí, lo pongo positivo de repente y acá negativo, yo me doy cuenta que acá tengo positivo, estoy midiendo en el cátodo, ¿no? Porque este es el cátodo y este es el cátodo. Y hace un rato vimos que para que esto funcione, el ánodo de acá tiene que ser positivo y el cátodo aquí tiene que ser negativo. Ahí funciona un diodo. Pero positivo aquí y negativo aquí, en ambos diodos, este señor no marca.
Profe, si lo invierte, negativo aquí y positivo aquí, tampoco, ¿no? Porque tengo lo mismo. No funciona así. Es como si fuese dos diodos acá. Es más, acá hay dos diodos. Entonces, de las mediciones que yo puedo realizar aquí, es más, yo puedo realizar 6 mediciones, porque puedo, puedo voltear esto de acá, lo puedo cambiar, positivo aquí y negativo aquí, y tampoco me va a medir porque así no funciona. Es decir, acá sería positivo y aquí sería negativo, cosa que el diodo no funciona así. Y si acá es positivo y acá es negativo, si yo lo cambio, le pongo negativo aquí y positivo aquí, este tampoco funcionaría. Entonces, si ustedes se dan cuenta de las 6 probables mediciones que ustedes le puedan realizar a un transistor, solamente 2 de ellas van a poder darte algún valor. Si tú obtienes 3, 4 o las 6 o ninguna, significa que tu transistor está quemado ya internamente y está abierto, dependiendo cuántas mediciones tú tengas. Pero siempre deberías tener 2 mediciones. Y la idea, pues, es cuando tú haces estas mediciones para poder ver si el transistor es correcto o está marcando o está trabajando, es que de los 3 terminales, solamente uno debe estar soldado a la tarjeta. Los otros 2 tienen que estar levantados, porque si no, créeme que se va a acoplar los demás circuitos o componentes electrónicos. Entonces vas a tener otra medición. Entonces la idea es que de los 3 terminales, uno lo dejes soldado y los otros 2 los tengas levantados para poder hacer las mediciones. Volviendo aquí, esta medición de 0.6 voltios y 0.58 voltios son mediciones muy parecidas. ¿Ya? La del emisor, en este caso, siempre es mayor que la del colector. Siempre. El emisor siempre tiene mayor medición que la del colector. Si sean unos pequeños centésimas, siempre es mayor el emisor. ¿Por qué? Porque recuerda que el emisor está altamente dopado, tiene exceso de electrones, ¿ya? A diferencia del colector o de la base. No te olvides eso. Por eso que tenía siempre su signo de más. ¿Ya? Entonces, una vez que me has entendido eso, por ejemplo, acá tenemos 3 gráficas y hemos colocado el rojo, ya, el rojo con el negro en el terminal 1 y el 2 respectivamente, me marca punto 505. Ok, no hay ningún problema. La segunda medición, que es el terminal 1 con el 3, me marca punto 506. Entonces yo ya encontré la base. La base siempre es el positivo. Y luego veo que tengo que analizar cuál sería el colector y cuál es el emisor. Para el primer caso, el 2 es el colector y el 3 es el emisor, porque el emisor siempre tiene una medición mayor. Si yo coloco negro rojo en el terminal 2 y 3, me marca OL. Este OL significa infinito. Si yo invierto rojo aquí y negro aquí, me va a marcar OL también. Profe, si invierte aquí el rojo con el negro, también me marca OL. Si invierto aquí el rojo con negro, en la primera imagen también me marca OL. De las 6 posibles mediciones, solamente voy a obtener 2 mediciones. Esa es la forma de poder testear el transistor BJT si tiene algún mal funcionamiento o puede ser que se haya calentado, etcétera, ¿no? Ok, sí, no está, creo que ahí muy complicada la idea de poder testear. Bueno, aquí otra prueba de transistores, solamente que aquí, bueno, no está color, o saqué de un libro, pero también nos da una idea de cuál es la base, cuál es el emisor, ¿no? Ok, y igual manera, ¿no? El positivo, el negativo, nos damos cuenta que sí marca, y si colocamos al revés, no nos marca nada, nos marca OL, lo mismo para las otras mediciones, ¿no? Base con colector 0.7, ya aquí 0.7, pero nos falta el tercer dígito, ¿no? Ahí podría ser la diferencia, ¿no? Para poder distinguir cuál es el emisor, cuál es el colector. Igual otra medición permutada nos sale OL. Estos son los tipos de encapsulado. El transistor, como le dije, de pequeña señal, puede ser para dispositivos de control tipo plástico hasta 1 watt de potencia. Y tenemos otros que son ya dispositivos que son mucho más robustos, metálicos, que ya pueden manejar un par de amperios, 2, 3, u otros tipos zócalo o soquete, que ya vienen empernados, ¿no?
y esto indica que ellos manejan pues mayor cantidad de corriente que los transistores tipo chapa, ¿no? Este es un circuito snoover. Los circuitos snoover sirven de protección tanto a transistores a, a que si se abre se cierra y por ahí queda un poco de corriente, ¿no? Los circuitos snoover ayudan mucho a proteger al dispositivo de potencia frente a cargas que son muy inductivas, muy capacitivas o una mezcla de las tres. Y también en algunos casos cuando queda una corriente por ahí, producto de que ha habido un frenado en el motor, por ejemplo, que pueda dañar el dispositivo, estos dispositivos que funcionan como una especie de filtros ayudan a disminuir o mermar dicha corriente que puede causar daño en el dispositivo de potencia. No al motor, ya, sino básicamente al transistor, ¿no? Entonces vas a encontrar diferentes tipos de circuitos nube. Por ejemplo, este es otro, ¿no? Otros circuitos nube, que te ayuda también con un diodo en paralelo para poder un poco disipar ya la corriente que puede pasar por la resistencia. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos los tipos de encapsulado, ¿no? Existen diferentes tipos de encapsulado. Como les dije, va a depender de su aplicativo, de su aplicación, de su tarjeta electrónica, ya, o de su diseño que ustedes tengan, ¿no? Nuevamente hago hincapié en que existen transistores, como en este caso de acá, que pueden tener 4 terminales. Existen de 2 terminales, de 3 terminales y de 4 terminales. Los de 4 terminales normalmente se usan en aviación. En transmisores y receptores de aviones se utilizan 4 terminales. Puedes encontrar de 2, esto sí es común, eso sí se ha visto bastante. Aquí es un transistor de 4 terminales, 2 bases, un colector y un emisor, que funcionan a diferentes tensiones en la base, ¿no? Ok, y algunos aplicativos bien sencillos de los transistores es un puente H, ¿no? Muy común para manejar motores, ¿no? Este circuito se usaba bastante ya hace como 20 años más o menos, ya. Pero todavía en pequeños circuitos de potencia se utilizan. Por ejemplo, los carritos de golf utilizan, porque tienen un tipo de motor en DC, y antiguitos, pues los que estamos hablando por eso les hace 20 años, utilizan ese tipo de circuito, ¿no? Pero, ¿qué lo hace interesante en estos circuitos? Que para poder manejar gran cantidad de corriente se han puesto en paralelo estos transistores. O sea, por ejemplo, imaginemos que este transistor trabaja con 2 amperios y yo necesito 8 amperios, entonces lo que se hace es poner en paralelo 4 de estos para poder manejar 8 amperios por rama, ¿no? Y eso se hace, ¿no? Se hace con MOSFET, se hace con transistores y con eso lo que ganamos es que podamos manejar gran cantidad de corriente. Entonces, con 2 pulsos, ya, o un PWM por aquí y una señal continua aquí, ya constante, yo puedo generar que el motor se mueva a la derecha o a la izquierda en función de activación de estos transistores. Esta aplicación se llama Puente H, ¿no? Muy usado, eh, bueno, antes era bastante usado, ¿no? Ahora créeme que el motor hace, eh, por el gran incremento y diseño que se ha tenido actualmente, se utiliza en varias aplicaciones, ¿no? Es más, esos carros eléctricos, los autos eléctricos, que lo llaman eléctricos por el motor, creo, porque tiene todo un montón de componentes electrónicos, utilizan ya no motores en DC, sino utilizan motores en AC, porque el motor en AC es mucho más sencillo de darle mantenimiento, no es muy costoso el mantenimiento, a diferencia del motor DC, que tiene pues el mantenimiento mucho más caro, ¿no? Tiene que ser mucho más grande el motor, a diferencia de un motor AC, que es para la misma potencia es mucho más pequeño y es más fácil de instalar, más fácil de darle mantenimiento también. Entonces, ese es un poco acerca del transistor PJ. Electrotracks. Your solution in automation.